nací prácticamente en mi fe. Entonces, caminar con ustedes en tan bellas escrituras es un privilegio. Estamos en el 15º domingo de tiempo ordinario. Me gusta ubicarme porque eso nos ayuda a comprender cuál es el marco de las escrituras. Durante el tiempo ordinario estamos en un tiempo representado por el color verde, que representa vida, crecimiento, como los árboles en la primavera. Eso es lo que sucede con las escrituras que escuchamos durante el tiempo ordinario. Y eso es lo que sucede el día de hoy. Escuchamos del Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es un evangelio que nos cuenta historia tejida con otra historia. Si ponemos atención al día de hoy, así sucedió. Primero nos empieza contando la historia del doctor de la ley, haciéndole una pregunta a Jesús. Pero inmediatamente escuchamos la parábola que Jesús le cuenta al doctor de la ley. Hay dos historias entretejidas. Vamos a explorarlas independientemente, porque por alguna razón están en el Evangelio. Las dos nos ayudan en ese crecimiento y en ese desarrollo que nuestra iglesia nos invita a hacer durante esta época de tiempo ordinario, que no tiene nada de ordinario. Se le dice ordinario es porque va en un orden de números cardenales, no es porque sea ordinario de barato, sino de orden, ordinario de orden. Como les contaba, la primera historia nos habla del doctor de la ley, una persona que conocía la ley judía, haciéndole una pregunta a Jesús. Y le pregunta, ¿cómo hago para obtener vida eterna? Que es una pregunta que todos nos hacemos. Y obviamente es una pregunta que queremos saber, pero porque tenemos implícitamente pensado que vida eterna de felicidad. Ninguno queremos saber cómo vivir vida eterna en tristeza. Entonces, de igual manera, el doctor preguntaba, ¿cómo hago para vivir una vida eterna en felicidad? Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Qué lees en la ley? El doctor de la ley, muy conocedor de la ley, le dice, está escrito, amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a sí mismo. Jesús le dijo, pues ahí está tu respuesta. Mas sin embargo, el doctor de la ley se quiso justificar. ¿Por qué? ¿Por qué nos justificamos? ¿Qué nos lleva a nosotros a tratar de justificarnos si ya tenemos la respuesta al frente de nosotros? Si ya la entendemos, quizás ya somos doctores en esa respuesta. ¿Por qué nos queremos justificar? Todos hemos estado ahí. Todos nos justificamos. Todos a veces culpamos nuestras derrotas, nuestras faltas de alcanzar nuestras metas, nuestras tristezas, las tratamos de justificar, pensando que no somos capaces, que no tenemos lo que se necesita para alcanzarlas, como el maestro de la ley. Él quizás no cumplía la ley, no porque no la entendiera, sino porque no se creía capaz de amar a su prójimo, o de amar con esa intensidad que Jesús nos pide amar. Hoy la iglesia, por medio de la primera lectura que leyó Andrés, del Deuteronomio, siempre me toma el pelo esa palabra, escuchamos la respuesta que necesitamos oír el día de hoy. Cada vez que te sientas que no eres capaz de cumplir con tus metas, que no eres capaz de cumplir con tu misión como padre, con tu misión como hijo, con tu misión como esposo, como compañero, como jefe, recuerda las palabras del libro. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo recordar el día de hoy que lo que necesitamos para cumplir con las tareas que tenemos al frente, ya lo tenemos. Ya nos lo ha dado nuestro Señor, nuestro Creador.
Eso nos debe de llenar de ánimo, de que sí se puede, de que sí puedo cumplir con mis obligaciones, sean las que sean, pero principalmente con mis obligaciones de cumplir la ley del Señor, de amar a mi prójimo como a sí mismo y de sacrificarme por mi prójimo como a sí mismo. Esa es la primera parte que me gusta enfocar y que quisiera que todos nos lleváramos consigo este día. Ya lo que necesitas, ya lo tienes. El Señor te lo ha dado. Y por medio de Él puedes lograrlo. Así sea dejar ese pecado que nos mantiene cojeando. Así sea dejar ese vicio que nos mantiene en tinieblas. Esas malas costumbres. Lo que sea, ya lo tienes a tu alcance. Es alcanzable. Anímate, sí se puede. Luego, el evangelista nos mete el cambio y pasa a la parábola que Jesús le explica al doctor. Y ahí encontramos otra lección muy linda para el día de hoy. La historia todos la hemos escuchado, todos usamos el término el buen samaritano. ¿Qué tan familiar estamos con la historia? Unos más que otros. Pero repasémosla rapidito. No me gusta repetir lo que ya leí, pero vamos a repasarla rapidito. Nuestro Señor quiere enseñarle al doctor de la ley cómo cumplir su ley, cómo cumplir ese mandamiento que ya está en nuestro corazón. Le cuenta la historia de una persona que viajaba de Jerusalén a Jericó, que es una distancia como de aquí, yo diría a Cocoa Beach, más o menos. Pero no se viaja como la viajamos ahora nosotros en 40 minutos en carro, tomada días, subiendo y bajando, pasando desierto. Obviamente, al salir de las murallas de Jerusalén, ya cada uno está a la merced de lo que pase. Fue asaltado, fue golpeado y lo dejaron medio muerto. ¿Okay? Todos hemos estado ahí. Piensa en esas veces que tú has estado ahí. ¿Por qué te pido que pienses en esas veces que has estado golpeado en el piso, ya medio muerto? Porque eso te va a ayudar a tener compasión de aquel que está golpeado, azotado en el piso, medio muerto. Así que recordemos eso. Pasa el sacerdote. Suponemos que el sacerdote iba a Jerusalén, al templo. El sacerdote no ayudó al caído, no ayudó al necesitado. Lo podemos excusar diciendo, él necesitaba su pureza para llegar al templo. Si la persona estaba sangrando, él no podía tocar sangre. Si la persona estaba muerta, él no podía tocar un muerto. Eran las leyes judías. Y si él iba para el templo, no podía parar. No lo estamos excusando, nomás les estoy diciendo quizás el razonamiento tras de sus acciones, igual que el levita. Pero escuchamos que hubo uno de Samaria que sí paró, que sí se detuvo, que sí paró lo que estaba haciendo para ayudar. ¿Por qué Jesús usa el de Samaria? Porque Samaria era los enemigos, los que los miraban feo, los judíos, los que eran rechazados por los judíos. Y Jesús quiso hacer ese punto. Aquel que nosotros rechazamos como judíos, sí se detuvo. Y se detuvo y fue más allá de lo que cualquiera pudo haber hecho. Observó con dolor lo que le sucedía a su prójimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado, visto, escuchado de una persona caída, moribunda, ya en las últimas, oprimida, explotada, y hemos seguido derecho? Ni una oración hemos hecho. El día de hoy Jesús nos recuerda, así vaya para la iglesia. ¿Ves un atropello? ¿Ves algo, una injusticia? Ahí también me encontrarás a mí. Aquel buen samaritano tuvo un encuentro con Dios, ayudando al prójimo. Dios no solo se encuentra en el templo, Dios se encuentra en el más necesitado. Así que recordemos eso y vamos a estar alertas. Y el reto de esta semana es ese.
Vamos a estar alertas al más necesitado, que quizás no tenga mi color de piel, quizás no hable mi lenguaje, quizás no sea en mi familia. Lo vamos a encontrar si estamos alertas. Recuerden, lo que necesitamos ya lo tenemos. Esos dones que necesitamos para comprender el dolor del prójimo, ya lo tenemos, ya se nos fue dado. Despertemos esa herramienta, aprovechemos ese don de estar alerta al dolor y tener compasión, sufrir con aquel que sufre. Porque todos aquí, estoy seguro que hemos sufrido en diferentes niveles. Y lo más que necesitábamos era alguien que nos acompañara en ese sufrimiento. Quizás no que nos solucionara el problema, pero que caminara con nosotros cuando estábamos débiles, cuando estábamos a punto de morir. Quisiera el día de hoy quizás atreverme a comparar a Jesús como el buen samaritano. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Jesús ya ha rescatado a muchas personas. Y así como el buen samaritano dejó a esa persona que rescató al cuidado del hotelero, esas personas Jesús las deja al cuidado de su iglesia. Cuando hablo de iglesia no me refiero a la institución por sí, me refiero al cuerpo de la iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros. Y como escuchamos en la segunda lectura de San Pablo, con Él a la cabeza. Todas aquellas personas necesitadas están en nuestro cuidado. Y Jesús ya nos ha dado los 2 denarios. Él ya nos ha pagado un adelanto. ¿Acaso no tenemos talentos? ¿Acaso no tenemos salud? ¿Acaso no tenemos educación? ¿Acaso no vivimos en una sociedad estable? ¿Acaso nos ha faltado comida? No. Jesús ya nos ha dado un adelanto para que continuemos el cuidado de aquellos que Él ya ha rescatado. Los animo, amigos, a que hagamos eso. Alerta, ¿dónde está la necesidad? Hay algo que se me viene a la mente y no me gustaría tener que decirlo porque es muy triste. Pero esta semana, preparándome para esta lectura, ¿qué es lo que veo en el noticiero? El problema de las personas que inmigran a este país, que están llegando por la frontera sur. Ellos son los más necesitados. Y lo más triste es que no sé cómo los puedo ayudar. Si alguno de ustedes tiene una solución, por favor, dígala. Pero en realidad estoy viendo al pobre dolido, no sé cómo ayudarlo. Mas sin embargo, las Escrituras me dicen, ya tienes lo que se necesita. Así que los animo, cuando vean necesidad, recuerden que ya tienen la solución. Pero en oración lo vamos a buscar. Y en comunidad, como una iglesia, como el cuerpo de Cristo, como aquel hotelero al cual Jesús dejó encargado de los más necesitados. Así que los animo a que estemos alerta, los animo a que recordemos y tengamos felicidad en que ya tenemos los dones necesitados y que Cristo está con nosotros, que Él nos fortalece, nos fortalecerá al recibirlo en la Eucaristía, nos fortalecerá con la palabra del amigo y nos fortalecerá cada semana de este tiempo ordinario con una nueva enseñanza y una nueva escritura.